Que toda la gloria sea para Dios. Amén. El Cordero que fue crucificado, pero resucitó y venció la muerte, el pecado y Satanás. Amén. Qué privilegio que tenemos en esta mañana de estar en la casa de Dios y de poder aprender de su palabra, de poder ser alimentados por el alimento espiritual que tanto necesitamos en nuestra vida. No sé cuáles son las expectativas que te trae a la iglesia el día de hoy, cuáles son los deseos en tu corazón y las intenciones de tu corazón por estar en la casa de Dios en esta mañana. Y es que esta temporada está llena de expectativas, está llena de deseos en el corazón. Probablemente muchos de ustedes hacen planes desde comienzos de año, ¿verdad? Planes que son trazados durante todo el año y van cumpliendo metas, y en esta temporada muchos de esos planes y metas son cumplidos. Estos planes generan expectativas, y la espera de estas expectativas, de cumplir estos planes, va a generar gozo en el corazón, de acuerdo a cuánto deseas esos planes que hiciste a comienzos de año, o tal vez años antes. Si estuviste esperando mucho tiempo y por fin cumples esos planes, tu corazón se va a llenar de gozo. Y por eso quiero dejarles esta pregunta para que podamos meditar durante el transcurso de la prédica. ¿Cuál es la mejor noticia que tú has recibido en toda tu vida? ¿Cuál es la buena noticia que tú has recibido en toda tu vida? Continuamos con la serie de prédicas de la riqueza de Dios para la pobreza del hombre. Y esta noticia que pudiste haber recibido pudo estar relacionada a un trabajo. Tanto anhelaste por mucho tiempo que te aumentaran el sueldo y por fin lo hicieron, o que te dieran otro puesto de trabajo nuevo, por fin lo hicieron. Y esperaste por muchos años esto. Por supuesto va a generar gozo y alegría en tu corazón. Pero si esta buena noticia que te dieron no viene como la estabas esperando, ¿qué puede producir en tu corazón? Si esto que estabas deseando en tu corazón por muchos años no viene de la manera que lo estabas deseando, esto puede producir inconformidad en el corazón, puede producir tristeza en el corazón, puede producir decepción, puede producir hasta depresión, porque Dios puede proveer algo que estabas deseando en tu corazón, pero a la manera de Dios, no como tú lo querías. Y es que lamentablemente por el pecado de nuestros corazones tenemos muchos estereotipos de cómo debería de ser mi vida, cómo debería de ser mi familia, cómo deberían de ser mis hijos. Incluso muchos de ustedes piensan acá, ¿cómo debería de ser mi esposo o mi esposa? Señor, te equivocaste con este hombre o esta mujer que me diste. Porque ponemos estándares y exigencia incluso a nuestra propia familia. El corazón engañoso y perverso hace y distorsiona las expectativas del carácter de Dios. Cuando enfrentamos distintas situaciones en nuestra vida, por el pecado de nuestros corazones, el orgullo, el amor propio, incluso el egoísmo, nos hace enfrentar de una manera incorrecta estas situaciones. Nos hace tener una perspectiva incorrecta de estas situaciones. Y más si estamos alimentando estos pecados con las cosas del mundo. Comenzamos a creer que la manera en cómo estamos enfrentando esta situación es como Dios quiere, probablemente. Tal vez así es como Dios piensa. Y cuando logramos obtener lo que queríamos, pensamos, bueno, Dios se complació como lo hizo. Porque al alimentar estos pecados en nuestros corazones, comenzamos a tener una distorsión del carácter de Dios. Y comenzamos a tener una perspectiva mundana del carácter de Dios y de los atributos de Dios. Y pensamos que la manera en cómo estamos resolviendo las cosas es como Dios quiere. Dios me entiende, Dios entiende mi problema. Y lo voy a hacer de esta manera. Tengo que ir a trabajar los domingos. No tengo otro trabajo. Es lo que Dios proveyó. Tengo que ir a trabajar los domingos. Bueno, Dios me va a entender si no voy a la iglesia.
Dios me va a entender, Dios me tiene que comprender. Tengo necesidad de trabajar, tengo que alimentar a mi familia, tengo que alimentar a mis hijos, tengo que pagar la renta. Dios me entiende. Nos encontramos en una encrucijada, nos encontramos en un problema y comenzamos a distorsionar el carácter de Dios. Comenzamos a creer mentiras del carácter de Dios. Este tiempo es una temporada que genera muchas expectativas y no solamente por el fútbol. Tal vez a muchos de ustedes no les gusta el fútbol. Y gloria a Dios que hoy están aquí en la casa del Señor y pueden escuchar su palabra. Pero, ¿y si los planes que tenías desde comienzos de años no se cumplen? ¿Vas a tomar este tiempo para decir, bueno, esta es una temporada que voy a aprovechar para olvidarme de todos los fracasos que tuve en el año? Es una buena oportunidad para olvidarme de esos fracasos y refugiarme en la fiesta, en la comunión, en la comida, en la algarabía, y me olvido de eso, me olvido de esos fracasos, un ratito por lo menos. Pero también estoy olvidando el propósito de este tiempo. Estoy olvidando cuál es la razón de esta temporada. Permítanme orar para poder iniciar esta mañana la palabra de Dios. Vamos a adorar también al Señor por medio de su palabra. No solamente cantando el nombre de Dios y alabando el nombre de Dios. Dios es bueno, que nos permite estar en su casa alabando el nombre de Dios. Nosotros fuimos creados para diseñar a Dios, pero en su misericordia también podemos deleitarnos en esa adoración, podemos experimentar gozo y paz por medio de las alabanzas. Vamos a orar, tal vez me acompañan en oración, por favor. Señor, gracias por este tiempo en su palabra, Señor. Qué gozo poder estar en su casa, Señor, y poder alimentarnos de su palabra, Señor. Queremos adorar su nombre en medio de este tiempo, Señor, escudriñando su palabra, Señor, meditando en su palabra. Le ruego, Señor, para que usted nos dé un corazón, Señor, enseñable, Señor, nos dé oídos espirituales, Señor. Por favor, que usted quite cualquier distracción, Señor, que haya en nuestra mente, cualquier distracción, Señor, que haya en nuestro corazón, y que podamos enfocarnos en su palabra en esta mañana, Señor. Que podamos tener la perspectiva correcta, Señor, las expectativas correctas de estar en su casa el día de hoy. No solo esperar que usted nos solucione los problemas, sino también, Señor, poder adorarle con nuestro corazón, con nuestra mente, Señor. Yo le pido en esta mañana para que yo pueda ser un instrumento útil en sus manos, Señor. Que toda palabra que salga de mi boca provenga de usted y sea para la gloria de su nombre, Señor. Ponemos en sus manos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estar en Lucas capítulo 2. Si pueden acompañarme a la palabra, al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Dice la palabra de Dios. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Los que no andan Biblias pueden leerlo ahí en sus pantallas. Esa noche habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Le traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas esas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños,
glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Amén. En las prédicas anteriores de esta serie aprendimos cómo María alababa a Dios cuando el ángel le apareció y le dijo que iba a tener un niño, un hijo que venía de Dios. Luego también la alabanza de Zacarías. Y la última oración de este texto dice: todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Cuando el ángel se apareció a María, le dijo que iba a tener un hijo por el Espíritu Santo. María le creyó y alabó a Dios. Y también en estas prédicas aprendimos cómo el pueblo de Israel había estado sometido por muchos imperios durante mucho tiempo. Desde que Dios los rescató de Egipto, luego bajo el imperio de Babilonia, luego por Macedonia y en este momento bajo el imperio romano. Por supuesto, estas situaciones pudieron haber generado en el corazón del pueblo dolor, incertidumbre, miedo. Y ellos comenzaron, por medio de estos pecados, a crear expectativas incorrectas del Salvador. Ellos habían creado en su corazón a su propio Salvador. Ellos querían un libertador militar. Ellos querían alguien que los liberara de esa opresión. Pero yo quiero hacerle énfasis en esto y que nos sirve como una advertencia a nosotros también. Esta desconexión que había en el pueblo y en los líderes judíos en ese momento acerca de quién era el Salvador o quién debería ser el Salvador y quién es realmente el Salvador, nos sirve a nosotros como una advertencia de cómo estamos viendo a Dios, de cómo estamos viendo al Salvador del mundo. Por eso muchas veces llegamos a tratar muchos asuntos de nuestra vida de manera incorrecta. Llegamos a tener expectativas incorrectas por la situación en que nos encontramos. Esa situación en nuestra vida puede generar miedo, inseguridades, dolor en el corazón. Y comenzamos a crear expectativas del carácter de Dios en nuestra vida. Y comenzamos a pensar que Dios tiene que trabajar de esa manera. Dios me tiene que salvar de esto. Empezamos a resolver esos problemas en base a nuestra experiencia, a cómo fuimos formados y educados desde niños, a la cultura. Comenzamos a crear prejuicios en nuestra mente y pensar, Dios tiene que trabajar así, Dios tiene que cumplir esto, Dios tiene que resolverme este problema. Y permítanme darle un ejemplo de un profesor que tenía en una universidad mientras estudiaba la prédica, recordaba este ejemplo y fue muy claro por la expresión en su rostro. Tenía una conversación con un profesor en la universidad por una situación que él tenía con un alumno que tenía dinero y que hacía lo que quería en clases. Por supuesto, esto le molestaba a él y era la palabra del alumno contra la de él ante la dirección, ¿verdad? Y él se descargó conmigo, se desahogó conmigo, por decirlo de alguna manera. Él vino y me dijo y me comenzó a contar todos los problemas que había y que si él ponía malas calificaciones a este alumno, lo más probable es que lo corrieran a él, no al alumno. Pero él me dijo en su desahogo, yo no me voy a dejar humillar de este muchacho, yo voy a pararme firme. Entonces, yo le dije, bueno, tiene que aprender a descansar en Dios, porque él dice que cree en Dios. Él dice que cree en Dios. Tiene que aprender a descansar en Dios. Probablemente esta situación Dios la está permitiendo para que usted confíe más en Dios. Tenemos también, y esto fue la clave de esa conversación, que aprender a humillarnos ante Dios. Y la cara de él fue de sorpresa. ¿Cómo ves? Sí, descansemos en Dios, humillémonos ante Dios. Y tenemos que ver a los demás como superiores. Su rostro fue de sorpresa. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo es eso? Él tenía otra perspectiva de Dios. Él había creado su propio Dios en su corazón. Y Dios permite esas situaciones para exponer nuestro corazón. Y ese texto que yo le mencionaba al profesor está en Filipenses 2, del 3 al 11. Tengan la misma actitud de Cristo en cada situación.
que Él, aún siendo Dios, se humilló y vino en un cuerpo humano. Dejó todos los privilegios de ser Dios y se humilló. ¿Por qué, si el Salvador del mundo, si nuestro Salvador, si nuestro Señor se humilló y dejó todos los privilegios que Él tenía, por qué para nosotros es difícil humillarnos y reconocer el pecado en nuestro corazón? Y ese era el problema con el pueblo judío, con muchos en el pueblo judío, con muchos de los líderes judíos. Ellos esperaban un salvador militar. Los fariseos esperaban un gran legislador que impusiera la ley. Los celotes, un guerrero. Y los asenios, un sacerdote de un culto nuevo. Pero es que el reino de Dios es distinto a las expectativas que muchas veces creemos del carácter de Dios. La venida de un reino totalmente diferente al esperado. Este texto que acabamos de leer es totalmente diferente a lo que ellos estaban esperando. Un reino que anunciaba a un Dios Padre misericordioso, y un reino que los últimos iban a ser los primeros. Amén. Un reino donde los pobres de corazón serían bienaventurados. Lo que estamos estudiando en la escuela dominical, las bienaventuranzas. Y esto fue un choque a la mente de los líderes, pero a su corazón también. ¿Y qué provocó este choque? Rechazo. Y fue lo mismo que el profesor me dijo: no, estás equivocado, ¿qué estás diciendo? Yo no me voy a dejar humillar por esto. Lo mismo hicieron los líderes. Fue rechazo. Este no es el Mesías, este no es el Salvador del mundo. Esto no es lo que yo estaba esperando. Por mucho tiempo estamos esperando esto para que vos me digas que un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre, es el Salvador del mundo. Estás equivocado. Yo voy a cumplir los mandamientos a mi manera y como yo creo que es correcto. Por eso muchos comenzaron gradualmente a tomar sus propias decisiones y a actuar en base a lo que ellos habían crecido en su experiencia. ¿Recuerdan las experiencias? Todo lo que ellos habían tenido en su experiencia y lo que ellos habían creído que era Dios. Este niño no puede ser el Salvador. ¿Cómo me vas a decir eso? Y este pensamiento, así como el profesor que les mencionaba, sigue vivo hoy en día. Incluso dentro de la iglesia tenemos expectativas incorrectas del carácter de Dios. Por eso cuando Jesús vino presentando una visión distinta a lo que ellos esperaban, no encajaba con las expectativas y la percepción que ellos tenían. Por eso los líderes y muchos del pueblo determinaron: Él no es el Salvador. No. Él no puede ser el Mesías. Él no puede ser el Hijo de Dios. Y yo quiero hacerles estas preguntas a ustedes en esta mañana. Así como los líderes rechazaron a este niño envuelto en tiras de tela y acostado en un pesebre, tú podrías hoy estar rechazando la provisión de Dios, porque no es a como tú quieres que sea. ¿Qué cosas podrías estar rechazando de Dios en esta mañana? Todas estas expectativas incorrectas comienzan en este nacimiento, cuando se cumple la promesa de Dios del Mesías. Dios escoge que todo lo majestuoso sea solo de origen celestial y lo pobre sea de origen terrenal. La pobreza. Por eso está este niño en un pesebre. Esa imagen perfecta de este escenario que muchos en sus hogares arman con un arbolito y lo ponen todo bonito, arreglado, con adornos, el monte, los animalitos y todo bonito para el niño, para que el niño se divierta, para mis hijos, para qué bonito arreglemos la casa para el niño. Pero no es para el niño, es para todos nosotros.
para que recordemos que Dios se glorifica en nuestra pobreza, en nuestra debilidad. En el versículo 8 del capítulo 2, ahí donde estábamos leyendo, dice: esa noche habían unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando rebaños de ovejas. Y podemos preguntarnos, ¿por qué Dios escogió pastores y no escogió a los líderes judíos? ¿O escogió a otra persona de la alta sociedad para que fuera y reconociera la señal del niño? ¿Por qué Dios hizo eso? Porque Dios estaba viendo el corazón. El oficio de pastor en ese tiempo era algo despreciado por la sociedad. Era algo rechazado por la sociedad. Ellos no podían dar testimonio en las cortes, en ningún lugar, porque su palabra no tenía validez. Ahora imagínense que Dios hubiera escogido a los maestros de la ley para que reconocieran la señal, no la iban a reconocer, porque sus expectativas eran otras. Por eso Dios escogió a lo pobre, a lo despreciado, a lo rechazado de la sociedad en ese momento, para que fuera a reconocer al Salvador del mundo. La naturaleza caída del hombre siempre va a rechazar a Dios. Siempre va a rechazar a Dios. Tu propia experiencia te puede hacer confiar en cómo resolver los problemas de tu vida. Tu propia experiencia te puede llevar a crear tu propio Dios y tener una perspectiva incorrecta del carácter de Dios y sus atributos. Por eso, amada iglesia, no dependas de tu sabiduría o experiencia. En cambio, reconoce tu pobreza espiritual y deleítate en la belleza y suficiencia de Cristo Jesús. Amén. Pero no solamente tu experiencia te puede llevar a creer mentiras del carácter de Dios, sino que te puede llevar a formar tus propias fortalezas en cómo enfrentas cada situación de tu vida. Puedes confiar en cómo resolviste problemas en tu pasado. Entonces, no, yo esto lo resuelvo, ya sé cómo hacerlo, no tengo problema. Esto es pan comido para mí. Puedes confiar en tu propia inteligencia y astucia para hacer las cosas. Y de esa manera comienzas a crear fortalezas en tu corazón. Sabes cómo resolver un problema, pero no estás dependiendo de Dios. Y Dios rechaza todo eso. Dios aborrece todo eso. Dios rechaza tus mejores obras. Son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. ¿Y cuáles pueden ser tus fortalezas el día de hoy? Pero antes de mencionarle esas fortalezas, permítanme compartirle un texto en 1 Corintios. Si pueden, por favor, acompañarme a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice: recuerden, este es el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Corintios, amados hermanos, le está hablando a una iglesia, no le está hablando a incrédulos. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Amén. Iglesia, si tú que estás presente el día de hoy, eres un creyente genuino, tú eras parte de eso despreciado. Eras parte de eso despreciado de la sociedad. Probablemente esto causa impacto en tu corazón, pero gloria a Dios por eso. Este texto enoja a muchas personas, rechazan esto, pero a los que realmente aman a Dios con todo su corazón, da esperanza, porque su identidad está en Cristo, no en la persona misma, no en lo que yo puedo ser, no en mis fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas que tienes el día de hoy? Que te hacen sentir seguro. Tu cuenta bancaria, ¿cuántas veces al día revisas
tu cuenta en el celular, tu apellido, tu salud física, tus contactos. ¿Cuántos contactos tienes en tu teléfono que puedes resolver cualquier problema y conseguir lo que tú quieres solamente con llamarlos? Tu astucia para resolver los problemas, tu inteligencia. Mas, sin embargo, todas esas cosas que nosotros tenemos provienen de Dios. Dios nos las ha dado. Pero nos olvidamos de eso. Creemos que esas cosas que tenemos, las tenemos porque lo merecemos, porque Dios es bueno con nosotros. Y Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice que Dios se pone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Dios rechaza todas tus seguridades falsas. Dios rechaza todas tus fortalezas que has creado en base a tu experiencia. Y ahí mismo, en 1 Corintios, capítulo 1, unos versículos antes, en el 22, es interesante cómo Dios es tan detallista con su palabra. Dice el versículo 22 de 1 Corintios, capítulo 1. Esa es ridícula para los judíos, está hablando de la predicación de la palabra, que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Los incrédulos piden señales para poder creer. ¿No les suena esta palabra señales? ¿Qué fue lo que el ángel le dijo a los pastores? Vayan y reconocerán esta señal. Dios muestra su poder al que reconoce su pobreza espiritual. Si podemos regresar a Lucas capítulo 2, perdón. El versículo 12, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Los incrédulos quieren ver señales, quieren ver supermilagros en su vida para así creer en el poder de Dios. Si Dios hace esto en mi vida, yo creo en Dios. Si Dios hace esto otro en mi vida, yo puedo creer en Dios. Tal vez puedo creer en Dios, pero Dios nunca va a hacer eso. Dios rechaza eso. Por eso Dios muestra su señal a unos pastores pobres, rechazados por la sociedad en ese momento. ¿Qué señales milagrosas estás buscando para tu vida el día de hoy? ¿Qué grandes milagros estás buscando para tu vida el día de hoy? Deja de buscar esos milagros. Deja de buscar esas proezas para tu propia vida y descansa en la provisión que proviene de Dios y que produce gozo genuino y seguridad eterna. Amén. Todas esas cosas y esas expectativas que tienes en tu mente del carácter de Dios, producidas por un corazón engañoso y perverso, que pueden ser un gozo circunstancial. Hoy recibiste la buena noticia que el próximo mes te aumentan el sueldo. ¡Ah, qué alegre! Y gritas de alegría y pasas el resto de diciembre alegre. Pero en enero vas a querer otra cosa ya. Se acabó el gozo. ¿O qué pasa si el día de mañana, cuando llegas a tu trabajo, tu jefe te recibe y te dice: ya no vas a continuar con nosotros trabajando? Eso puede pasar. ¿Por qué no puede pasar eso? Porque en tus expectativas probablemente tu trabajo es tu seguridad. Y no estás pensando en eso, estás pensando a largo plazo: yo voy a estar muchos años trabajando aquí. O el día de mañana amaneces con un dolor en tu cuerpo que necesitas ir al hospital y en el hospital te dice: mire, tienes una enfermedad terminal. ¿Cómo va a responder tu corazón a eso? Pero esta señal también, hermanos, que vemos en Lucas 2, no queda ahí. Esta es una señal que apunta a la cruz. Porque si ustedes recuerdan en el Éxodo, cuando
Dios saca o muestra su último poder al faraón y le dice que iba a matar a todos los primogénitos, le dice a Moisés que ofrezcan un cordero sin mancha, un cordero perfecto, y que después pinten con sangre los marcos de las puertas y que el ángel de la muerte va a pasar sobre eso y no les va a hacer daño. Es este el cordero. Es este niño en un pesebre, en un lugar probablemente que hacía mucho frío, que olía mal, que estaba lleno de garrapatas y pulgas. Por eso era chocante para los líderes en ese momento pensar que el Salvador del mundo iba a nacer ahí. Era todo lo contrario a lo que ellos estaban esperando. Y este hecho en Éxodo lo conocemos como la Pascua, que significa pasa por alto. Pero ¿por qué esta señal de este niño apunta a la cruz? Porque es en la Pascua cuando Jesús muere. ¿Ya vieron cómo es de detallista Dios con su palabra? Es en la Pascua cuando Jesús muere. Entonces, esta es la señal de la salvación del mundo. Porque Dios no está preocupado si tienes o no trabajo. No está preocupado si estás o no enfermo. Dios está preocupado por sanar tu corazón de los pecados. Amén. ¿Recuerdan todas las expectativas erróneas que les he venido mencionando que tenían acerca del Mesías? Y cómo ellos querían ser libres de un imperio. Y probablemente tú queriendo ser libre de algo el día de hoy. Que Dios te libere de ese jefe malvado que tenés en el trabajo y que no te deja disfrutar tu trabajo. Que Dios te libere de la enfermedad que tenés. O que Dios te libere de la crisis financiera que tenés. Mas sin embargo, esa enfermedad, esa crisis financiera, ese jefe malvado, es lo que Dios está usando para llevarte a los pies de Cristo. Los líderes judíos querían que los liberaran de un imperio. Probablemente tú también estás pidiéndole a Dios que te libere de algún imperio, de tu propio imperio, que tú te formaste con tus propias expectativas. Los pastores reconocieron su pobreza espiritual, reconocieron su necesidad, reconocieron que necesitaban ser sanados de sus pecados. Por eso cuando el ángel los mandó a reconocer la señal, ellos pudieron reconocer la señal. Ellos pudieron ver la señal de Dios, ellos pudieron ver la salvación de Dios. Por eso en el versículo 11 dice, el Salvador, el Mesías, el Señor. El ángel está describiendo los atributos de Dios, está describiendo al niño que está acostado en ese pesebre. Los pastores entendieron el propósito de Dios en su vida. Los pastores entendieron la necesidad que tenían en su corazón. ¿Y qué pasó con ellos? Luego de ver la señal, luego de ver al niño en el pesebre, salieron corriendo a contarle a otros lo que habían visto y lo que habían oído. Por eso es necesario que dejes de pensar en ti mismo y comparte con alegría las buenas noticias de salvación. Pero si esta salvación que viene de Dios no ha impactado tu corazón, ¿cómo vas a compartir con otros eso? Imposible. Tu corazón está lleno de otras cosas. Y miren qué interesante y qué bonito es como describe la palabra de Dios esto. Versículo 17. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. El 18. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Cómo esta señal que los pastores vieron impactó sus corazones y cómo esto llenó sus corazones. Y eso fue lo que ellos compartieron con los demás. Ellos reconocieron su necesidad espiritual y dijeron, está el Salvador del mundo, viene el Salvador del mundo, ya vino el Salvador del mundo. Y los demás quedaron asombrados. Yo te pregunto, iglesia, ¿de qué están llenas tus conversaciones el día de hoy? ¿Estás impactando el corazón de las demás personas?
Quedan asombrados cuando te escuchan hablar acerca de tu Salvador, o quedan asombrados cuando les compartes tu experiencia y tus fortalezas. Cuando te piden en el trabajo, díganos cuáles son sus fortalezas y debilidades. Y sacamos una gran lista de fortalezas y 2 debilidades. ¡Wow! ¡Qué gran trabajador eres! Y claro que ha impactado, pero es que estás pensando en ti mismo. ¿Por qué es difícil compartir con los compañeros de trabajo acerca de Cristo? Porque tenemos miedo a ser rechazados. Tenemos miedo a ser excluidos. Tenemos miedo a que nos corran del trabajo. Porque estamos pensando en el hoy. Los pecados en nuestro corazón están afectando nuestra visión y una perspectiva eterna, el propósito para nuestra vida. Por eso no estamos hablando de Cristo. Por eso, iglesia, probablemente tú no estás hablando de Cristo hoy. No le estás contando a otros acerca de ese Salvador que te rescató de una muerte eterna. Por eso no estás reconociendo tu pobreza espiritual. Por eso no hay impacto en las demás personas, ni siquiera en tu familia cercana. ¿Cómo puedes darte cuenta si tu vida está llena de Cristo? En tu trabajo y en las distintas áreas donde te desempeñas, probablemente vas a ser rechazado. ¿Estás siendo rechazado hoy? ¿Tus amigos de la universidad ya no te hablan? ¿O tus compañeros de trabajo no van a almorzar con vos y te quedas almorzando solo en el escritorio? Porque dicen, yo no voy a almorzar con ese loco que está orando ahí. Continuando en Lucas 2, versículo 19, algo que cautivó mucho mi corazón, y dice, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. María también había reconocido su pobreza espiritual. María también había reconocido la necesidad de un Salvador. Por eso cuando el ángel se le apareció y le dijo que iba a tener un hijo por medio del Espíritu Santo, ella alabó a Dios. No porque iba a ser ocupada como un gran instrumento por Dios. Y ella pensó, voy a ser la madre de Dios. Y voy a ser reconocida por toda la eternidad como la madre de Dios. No. Ella no pensó en eso. Ella pensó en su corazón y su pobreza espiritual. Y por eso ella alabó a Dios. Porque el Salvador del mundo iba a venir a rescatar a su pueblo de la muerte eterna. Por eso adora a Dios con un corazón humilde y quebrantado y disfruta de la plenitud en Cristo Jesús. Los pastores meditaban en su necesidad de Cristo. María meditaba en la necesidad de Cristo. Por eso todo lo que María escuchaba acerca de su hijo impactaba su corazón y lo guardaba en su corazón. ¿Qué cosa estás guardando en tu corazón el día de hoy? Odio, rencor, tristeza de tu pasado, de tu niñez, fracasos de tu niñez, falta de perdón hacia tus padres, falta de perdón hacia un abuso que sufriste de pequeño. Esas son las cosas que sigues guardando en tu corazón cuando el Señor te está diciendo que guardes las verdades del Evangelio en tu corazón y que rechace y deseche todo eso, fracasos de tu pasado. Probablemente esas cosas están impidiendo que te deleites y disfrutes de la plenitud de Cristo. Iglesia, Dios te está llamando a perdonar. Dios te está llamando a ser libre de esos fracasos de tu pasado. Dios te está llamando a que perdones a tus padres de sus fracasos.
Dios nos está llamando a todos a entender nuestra condición espiritual el día de hoy. Este niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre, es el Salvador del mundo. Y miren cómo es Dios. No quiero saltarme esta parte. ¿Qué es lo que querían los líderes judíos? Un líder militar. ¿Y quiénes son los que adoran al niño en un pesebre? Versículo 13. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Amén. Los ejércitos celestiales alabando a ese niño, al Salvador del mundo. Y tú luchando el día de hoy, creyendo mentiras acerca del carácter de Dios. Dios con este texto humilla a los soberbios y estaba humillando a los líderes judíos que querían la salvación desde su entendimiento, con su fortaleza, como ellos comprendían el carácter de Dios. Ellos querían derrotar al imperio romano. ¿Y cómo un niño iba a derrotar al imperio romano? ¿Cómo un niño va a salvarnos de este imperio poderoso que tiene miles de hombres en el ejército y armas? Pero dice Dios, el ejército celestial está adorando a este niño. Este es el humor de Dios también, que humilla al corazón del hombre, que humilla tus fortalezas y tus seguridades falsas, que humilla mis fortalezas y mis seguridades falsas. Y como aprendíamos de la última prédica, el problema que tenemos todos, nos cuesta humillarnos ante Dios. Nos cuesta reconocer nuestro pecado. Nos amamos mucho. Iglesia, te amas mucho. Repitan conmigo, por favor. Me amo mucho. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que te humilles ante el poder de Dios y reconozcas tu pecado, reconozcas tu necesidad de Cristo, que rechaces todas tus seguridades falsas y tus fortalezas falsas y te deleites en la belleza de Cristo. Este niño que nació en un pesebre pobre, en un lugar pobre, es el Salvador del mundo, porque Dios quiere que reconozcas tu pobreza. Dios quiere que reconozcas tu necesidad. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados el día de hoy y Dios se va a glorificar en eso. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo le pedía a Dios que le quitara la espina de la carne? Bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. ¿Cuántas cosas estamos haciendo el día de hoy para resolver problemas? Y nos quitan la perspectiva correcta del carácter de Dios. Para ir terminando, quiero dejarte esta pregunta, iglesia. ¿Crees que el poder de Dios puede actuar en tu debilidad? ¿Realmente crees que el poder de Dios puede actuar en tu debilidad? Permítame leerles un salmo. Salmo 40. Dice la palabra de Dios: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¡Ah, qué alegría para los que confían en el Señor! Los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a ídolos.
Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. No te deleitas en las ofrendas ni en los sacrificios. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. A todo tu pueblo le conté de tu justicia. No tuve temor de hablar con libertad. ¿Recuerdan lo que hicieron los pastores? Como tú bien lo sabes, oh Señor. No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de la justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. Señor, no me prives de tus tiernas misericordias. Que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan, pues me rodean las dificultades. Son demasiadas para contar. Está la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. Por favor, Señor, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados. Que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Que su vergüenza los horrorice, porque dijeron, ajá, ahora sí lo atrapamos. Pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez, el Señor es grande. Amén, iglesia. En cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador, oh Dios mío, no te demores. Amén. ¿Crees que el poder de Dios puede actuar en tu debilidad? Oremos. Señor Jesús, gracias Padre Santo por su palabra, Señor. Gracias, Señor, por que a pesar, Señor, de querer luchar en nuestras propias fuerzas y querer trazar nuestros propios caminos, Señor, usted es fiel y misericordioso con nosotros. Usted, de manera, Señor, paciente y con amor, nos muestra la necesidad que tenemos a diario de Cristo Jesús, Señor. Ayúdenos, Señor, a hacer como hicieron los pastores, a correr rápido al trono de la gracia, Señor, y confesar nuestra maldad, confesar nuestra debilidad y reconocer la necesidad que tenemos de Cristo, Señor. Y que de esa manera podamos tener un gozo eterno, Señor, no un gozo circunstancial que se acaba en cada situación difícil, sino un gozo eterno en Cristo Jesús, y que podamos de esa manera contarle a otros de sus maravillas, Señor, y que usted nos ha salvado de la muerte eterna. Ahora nuestra relación con Dios está en paz por medio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, Señor. Le damos gracias por su palabra preciosa, Señor, que es un refrigerio para nuestros corazones, Señor. Pero ayúdenos a recordar también, Señor, que apartados de usted no podemos hacer nada. Lejos de usted no podemos hacer nada, Señor. Lejos de usted estamos muertos espiritualmente, Señor. Lo necesitamos a diario, Padre Santo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.